quisiera señalar inicialmente que en realidad no he trabajado propiamente la iconografía del 68. Esta invitación que me hizo Verónica constituyó mi primer contacto con este universo iconográfico y me parece de lo más interesante y de lo más rico. Algunas son técnica mixta de mimeógrafo y luego estampado, al parecer, que me parece que dan cuenta de las condiciones de producción: pocas tintas, imágenes algunas muy esquemáticas y gruesas, que probablemente provienen algunas de talleres un poco más industriosos, pero una buena parte de talleres caseros y quizás algunos improvisados. Y me parece que esto señala algo muy interesante, que es una línea de trabajo que también habría que abrir como un horizonte posible. Esa relación entre las condiciones concretas de la productividad comunicativa de cada una de las imágenes, sus características y la manera en que esto impacta, digamos, sobre sus características plásticas y simbólicas. Digamos que la técnica marca el sentido simbólico de la imagen, le da rasgos simbólicos a la imagen. La imagen producida en condiciones más precarias pone en juego un valor social también. Pone en juego, digamos, ese valor social de producido en esa lógica no industriosa, sino en una lógica más alternativa, por ejemplo. Y ese es un elemento muy importante. Y me parece que hay otra cosa que también se revela en estas condiciones de producción, y es la marca de imágenes producidas, generadas en el vértigo, en la inmediatez de una circunstancia, en el interior de un acontecimiento sociopolítico a la que tienen que responder de manera rápida para posicionar la palabra del movimiento, para confrontar la palabra oficial, para confrontar el discurso oficial y para convocar adhesión pública. Entonces, la relación entre el vértigo de la producción, la condición histórica concreta en que se produce y la lógica de la imagen es una relación de lo más interesante, que aquí me parece tiene el énfasis de la coyuntura. No son imágenes en una larga sedimentación, sino que están producidas muy vinculadas con un instante, aunque en ellas se advierte, como también Jorge nos mostró hace un momento, que están habitadas por una gran intertextualidad icónica. Conversan con una historia de las imágenes que aquí de alguna manera se pueden advertir. Me parece que la propiedad discursiva dominante en todos estos visuales, en todos estos textos visuales, es la de la claridad de la solución gráfica. Los mensajes son nítidos, no hay, digamos, un juego de ambigüedades, el mensaje está claro y acotado. Podría decirse incluso que hay una literalidad dominante en todo este conjunto de carteles que ustedes pueden observar en la exposición. Su mensaje es definido, las demandas son directas, incluso los símbolos, me parece, son casi emblemáticos. Si nos pusiésemos a ubicarlos en una suerte de arco de lo simbólico, en una perspectiva teórica, icónica de lo simbólico, estarían del lado, digamos, más cercano a la convención. El simbolismo se corre entre esos dos extremos de la convencionalización, la esquematización y la ambigüedad, lo críptico y la hojaldra de sentidos. Y estos están del lado de la convención, están mucho más cerca de una gramática muy definida para que sean claramente identificables, ¿no? Porque están dispuestas en un contexto de un movimiento político que requiere de esas imágenes para actuar. Entonces, en ese sentido, tienen algo de instrumental. Y por otra parte, porque el objetivo fundamentalmente es la comunicabilidad. Ese principio de la comunicabilidad implica que sean simbolismos claros, diáfanos. A diferencia de otros territorios de la imagen, de otros territorios, por ejemplo, de la estética o del arte visual, en el que la imagen es mucho más centrípeta, digámoslo así, en su significado poético, en el que prevalece más su textualidad. Aquí parece estar muy densa y muy clara una significación casi que instruccional, y en ese sentido todo el conjunto de la imagen, instruccional y referencial, y todo el conjunto de la imagen está orientado, digamos, a esa claridad, ¿no?
Son textos vicarios o intersemióticos, básicamente es imagen-escritura. Pocos son los textos que en este pool de carteles que tú me enviaste, pocos son los textos que son puramente imagen. Y esto también obedece a este principio de la comunicabilidad, y ninguno es solo escritura, ¿no? El elemento icónico es un elemento dominante ahí en este conjunto de textos, en este campo textual. Y me parece que el modelo de la gráfica, fundamentalmente, en este modelo de la gráfica de este tipo de carteles, el modelo fundamentalmente es la caricatura. Hay un énfasis muy fuerte en la caricatura, con todas sus implicaciones. La caricatura está asociada precisamente con la denuncia y con la generación de una opinión con mucha claridad y con mucha densidad, pero también con el humor a veces y con la ironía, que es un elemento muy importante. Los símbolos icónicos. Me parece que hay una pléyade de símbolos que se despliegan: botas militares, bayonetas, macanas, tanques de guerra, fusiles, cascos, soldados, cadenas. Digamos, si procuramos hacer una organización de los símbolos, se reconocen tres grandes campos: los símbolos del autoritarismo y la represión, los símbolos de la lucha revolucionaria y los símbolos de la confrontación. A estos campos subyace, por supuesto, una densa axiología política, ideológica y ética también. En el campo simbólico del autoritarismo podríamos identificar dos símbolos dominantes incluso en el sentido que utiliza esta palabra el antropólogo Víctor Turner: el simio y los artefactos militares aparecen como elementos claves, ¿no? De alguna manera los dos símbolos tienen la misma referencia, el mismo fondo de sentido: la denuncia del régimen autoritario y en el límite de ese régimen dictatorial. Como sabemos, la referencia al simio, el gorila, el orangután, se extendió como una especie de metáfora resistente en los movimientos sociales de los años 60 y 70, especialmente en Latinoamérica, para expresar la impresión que producían públicamente los gobiernos militares, ¿no? Las notas semánticas en ese sentido fueron muy claras: la brutalidad y la violencia. En México tiene el elemento adicional de que para la apreciación popular, Díaz Ordaz se parece mucho a un chango, y entonces la asociación resulta perfilada con mucha claridad, ¿no? Y en ese sentido efectivamente se explora y se le saca el mayor provecho posible a esta fusión entre el rostro de Díaz Ordaz y el simio como un elemento clave, pero incluso no se agota la asociación animalesca de Díaz Ordaz con el simio o el chango, sino que también se la asocia con el vampiro. Y con todo este elemento de la necesidad de la sangre, con la identificación, digamos, popular de que hay algo en este poder feroz que reclama rituales sedientos de sangre y que nos remite sin lugar a dudas al nazismo. Frente a esta pléyade militarista aparece el campo contrapuesto, digamos, el correlato, en el orden de la lucha y la resistencia, que se organiza también en dos símbolos dominantes: el cuerpo en marcha revolucionaria, el cuerpo moviéndose, y la unidad del pueblo. Son los dos elementos. La marcha revolucionaria en las iconografías me hace recordar un poco la estética del realismo socialista. En algunos de los carteles es muy claros, en otros recuerda también la estética del realismo maoísta. Eso sería una tarea interesantísima, empezar a ver esas conexiones y también esa relación entre qué grupos del movimiento producen unos y otros carteles, porque muestra esas afiliaciones y la manera en que se vienen elaborando, ¿no? La unidad del pueblo es simbolizada y a la vez apelada, exhortada y llamada en múltiples imágenes.
en la que lo que especialmente se procura es la sinergia, la metonimia entre el estudiante y el obrero, ¿no? Por último, podríamos decir, aparece el campo de la confrontación, que es ese lugar donde estas dos representaciones se encuentran, han de colisionar al interior de del significante del cartel, digamos. Y una cosa interesante es que poco se registra el momento del encuentro, poco se elabora el choque, se elabora más bien el momento anterior al choque, cuando viene el grupo de huelguistas movilizados frente a los pelotones o los soldados, ¿no? Casi que en una lectura narrativa, porque hay aquí una narrativa y una elaboración diegética, es el momento previo a la catarsis, lo que está elaborándose en las iconografías, ¿no? Eso es algo muy interesante también. Bueno, los enunciados. Me parece que hay una multiplicidad de enunciados y se puede hacer toda una analítica de las enunciaciones, el otro lado, digamos, de la iconografía presente en los carteles. Y ahí el discurso lingüístico es emblemático y es sentencioso. Y esto responde claramente a esta necesidad de comunicabilidad o a esta dominancia de la comunicabilidad. Y me parece que se podrían identificar tres modalidades estructurales en la enunciación: la convocatoria, la demanda y la sentencia. Las convocatorias de los carteles no solamente refieren a la invitación a participar en las marchas y en los mítines, sino que también constituyen exhortos de adhesión popular. En este sentido, digamos, el cartel habla al propio grupo, al grupo de los estudiantes movilizados, de la colectividad estudiantil, pero también habla a un escenario social mucho más amplio. Y en ese sentido buscas la comprensión, el apoyo y la adhesión movilizada de la sociedad. La segunda modalidad enunciativa es la de la demanda, dirigida fundamentalmente a las instancias oficiales, al gobierno, al poder. Y es la demanda del cese de agresión y particularmente es la demanda de cumplimiento del pliego petitorio del CGH. Es muy claro en los carteles este asunto, ¿no? Casi como si hubiese una idea de lo que se trata en buena medida de hacer carteles que cristalicen el pliego petitorio en muchos casos, ¿no? Las sentencias, el tercer tipo de enunciaciones, buscan en cambio configurar una visión pública de los procesos y ofrecer elementos de reflexión social, una especie, digamos, de labor a la vez didáctica y reflexiva que va desde sentencias como educación popular, no bayonetas, hasta en la sociedad de clases la revolución es inevitable, o la guerra es la continuación de la política, esa sentencia de Clausewitz, que aquí está recuperada en toda su valencia cínica, ¿no? Bueno, ante la acción y el discurso del poder ejercido en todo este contexto histórico, los carteles aparecen como tácticas para repeler y resistir. Si la acción del poder, en su sentido militar, se proyecta cooptando, reticulando espacios, sometiendo y sustrayendo cuerpos, el movimiento responde con una acción simbólica, además de las movilizaciones, que en el campo de la gráfica se organiza, me parece, en tres tácticas: visibilizar la agresión, denunciar la mentira del discurso del Estado y exhortar a la movilización. Los carteles establecen en este sentido una triple acción contratáctica, digamos, pero también actúan en un sentido simbólico. Son también una fuerza imaginaria que confronta el imaginario simbólico del poder a través de la comunicación. Frente a ese bloque, televisión, radio, prensa, que establece con sus duros y cerrados controles la versión oficial de lo que está ocurriendo, se configura propiamente, digamos, este bloque como una violencia simbólica, incluso en el sentido burdiano de la violencia simbólica, la violencia de las significaciones que, además de la violencia del Estado, del poder, establece la
propia violencia de la significación que se implanta, digamos, en ese sentido, los carteles adquieren aquí el principio de ser una contrafuerza simbólica que busca fisurar este bloque de sentido que desde el poder se está estableciendo. Esa contrafuerza simbólica, fundamentalmente lo que buscan es mostrar la arbitrariedad del propio discurso oficial, de la sentencia del poder, ¿no? Bueno, me parece que ahí se podrían identificar varias cosas interesantes. Una de las más interesantes es este esfuerzo por mostrar la falacia de diálogo y por mostrar la simulación que promulga el Estado en distintas instancias, ¿no? En este sentido, el elemento clave de toda la elaboración simbólica es la deconstrucción y replanteamiento de los símbolos de las Olimpiadas, que, como ya se ha planteado aquí, parecen ser uno de los ejes políticos del momento, uno de los ejes más fundamentales. Entonces, aquí hay toda una práctica en estos carteles de deconstrucción, de poner patas arriba a través de distintas soluciones gráficas, algunas poéticas sobresalientes, esta significación, y entonces mostrar que se trata en realidad de una gran paradoja o de una contradicción. Bueno, la deconstrucción también es un recurso de diferenciación, me parece. Demostrar la distancia entre la configuración de una suerte de identidad imaginada entre los movilizados y la radical otredad de los represores. Las marcas fundamentales de esa diferenciación establecida en los textos icónicos se elaboran como ese corte entre brutalidad, violencia, autoritarismo de un lado y comunidad, diálogo, razón ética del otro. Me parece que ese es el principio de contraste con el que se constituye. Bueno, estos carteles, podríamos decir, se reconoce claramente que ponen en juego una gran narrativa. Y este me parece que es uno de los elementos más importantes, y con eso quisiera terminar. Efectivamente es posible ver en la representación icónica un gran relato y de alguna manera una fuerte certeza ética y utópica. Una certeza ética y utópica que quizás nosotros no tenemos hoy. Las posibilidades que tenemos ahora de esa convicción, digamos, de un proyecto, de una narrativa, están mucho más fragmentadas y son más frágiles. Y en ese sentido, esta narrativa, esta convicción, este modelo ético y utópico se constituye en un principio ideológico, en un principio imaginario muy potente, muy fuerte, que me parece es la clave subyacente de la interpretación de todos estos carteles. Bueno, muchas gracias.